¿Se Buenas, buenas, escucha te escucha, te bien? escucha. Ok. Recording in progress. Bien, está grabando nuevamente la identidad. Bien, tengo entendido que ayer en la clase el docente todavía no ha fijado una fecha respecto a la evaluación del primer parcial. Lo que dijo que van a esperar hasta que se resuelva el problema que está pasando en la universidad, pero que va a seguir avanzando, pero va a tomarles tipo un simulacro para que todos tengan conocimiento de cómo subir los archivos al Drive o a la plataforma que el ingeniero va a utilizar ese día, para que no haya eh, inconvenientes, ¿no? Bien, entonces estoy en una fecha parcial en sí, pero de que va a haber, pero él va a seguir avanzando. Puede ser que sea el caso que avance todos los temas y ya diga una semana el primer parcial, la segunda semana la segunda parcial y el final la siguiente semana. No se sorprenda si el ingeniero lo realiza de esa forma ya. Bien, todos han podido entrar a la nube de Google Drive. ¿Qué les pasó? Sí, positivo. Ok. Bueno, ahí van a encontrar ayudantías de anteriores semestres donde se pasaba más, ¿no? Había más tiempo, no hay tantos problemas. Entonces, les recomiendo que vean esos videos. Lo que vamos a hacer para ahora es no repetir lo mismo de los anteriores videos porque ya está explicado ahí. Me tomo el tiempo incluso en el tema de trifásico, cómo es el- la simbología o la secuencia de fase respecto a la positiva y negativa y otros conceptos más y preguntas que se respondieron en su momento. Podríamos hacerlo un poco más rápido. Vamos a hacer trifásico y vamos a hacer un modelo de examen que te va a entregar el semestre, más o menos de cómo les va a preguntar los centros, ¿de acuerdo? Voy a empezar a compartir pantalla. Todavía no lo estoy haciendo. Y ya está compartido. Bien, se puede ver, ¿no? Jóvenes. Sí, ya se puede ver. Ok. Olvidé algo acá. Esperen. Olvidé que tengo que abrir esto con otro formato, si no, no puedo editar. Momento, momento. Bien. Momento, por favor. Bien, ahora sí. Pero es que no estaba
todavía abierto el PDF, ¿no? Bueno, sí está abierto, pero no podía editar y rayar en el PDF. Bien, entonces el ingeniero, a lo que alcancé a escuchar, comentó que para el primer parcial va a entrar también trifásico. ¿Es correcto? Los que estuvieron presentes en la clase. Sí, dijo que iba a entrar trifásico y que iba a ser ya sea de circuito estrella, triángulo, estrella, estrella o triángulo, triángulo. Mm, Pero triángulo, triángulo no he visto yo. ok, bien. ¿Cuántas clases de trifásico llevan con el docente, más o menos, en trifásico? Creo que tres. 3 a 4 clases. 3 yo recuerdo. Ok, bien. Am, ok. Bien, este tema de circuito trifásico es bastante importante para los que están en la rama eléctrica y la electromecánica, ¿no? Aquí el libro o el SADICO hace una pequeña introducción de cuáles son los sistemas monofásicos y trifásicos de dos o tres conductores. A ver, reseña lo que es la biografía de Nikola Tesla y explica todo esto, ¿no? Toda esta parte que pueden ver del por qué tiene esta forma, del por qué existe esta diferencia, ¿no? De los fasores 100, 120, menos 120, más 240. Todo esto está en un video que se subió previamente y bueno, ahí está más detalle. Incluso le hemos hecho este gráfico y lo hemos deducido. Entonces, les recuerdo que otra vez vean el video. Está como circuito trifásico. ¿Ya? Entonces, esta parte me voy a saltar. Directamente voy a lo que es el libro y lo que puede preguntar el docente de examen, ¿no? Como habíamos comentado sus compañeros. Bien, lo que se puede rescatar de todo esto es lo siguiente. En este libro de Sadiku se analiza dos cosas. Se analizan lo que son las fuentes. En este caso podemos apreciar aquí una fuente de tensión que está en conexión estrella, la que está en la parte izquierda, y conexión delta o triángulo. Ya, en algunos libros le llaman delta, delta, en otros libros lo llaman triángulo. ¿Ok? Esto básicamente es solamente la fuente a la cual va a estar conectada la carga. Hace una deducción. eh, Algo importante o interesante de toda esta parte del libro de Sadiku es que vamos a ver la parte que son circuitos balanceados y circuitos desbalanceados. ¿Ok? Por un lado los balanceados y por otro lado los desbalanceados. Lo peculiar de este libro es que los sistemas balanceados son sencillos. Básicamente se los puede resolver de tal manera como si fuera una ley de Ohm para estos cuatro casos que vamos a ver ahorita. En cambio, para los circuitos desbalanceados, ya es otra manera de eh, la resolución no es tan simétrica como esta. Ya. Pero lo interesante de esta parte del libro, cuando habla de circuitos desbalanceados, y eso les va a preguntar al ingeniero, circuitos desbalanceados, es que toma como desbalanceado solamente la parte de la carga, la parte que está a la derecha, lo que no es fuente. ¿Ok? Solamente toma como desbalanceado la carga. La carga sí puede variar. Pueden variar sus fasores, no tienen que estar exactamente a 120 grados de fasada cada una. Puede variar. Eh, Uno que sea 30, otro que sea 60 y el otro sea el complemento. Ya. Es por eso que algunos libros, bueno, en realidad en el Sadiku, esta parte, fíjense, solamente está aquí,
este puntito, bueno, este circulito, porque en la parte izquierda se sobreentiende que hay una fuente. Hay una fuente que está totalmente eh, eh, perdón, que está totalmente balanceada, pero no se le dibuja porque ya se la sobreentiende. ¿De acuerdo? Ahí está ya una consulta. Jóvenes. Ningún auxiliar. Bien. Entonces, eso es lo que van a ver más adelante, ¿no? Eso es que lo vamos a ver, bueno, podemos verlo hoy día mismo. Bien, volviendo a los circuitos trifásicos. Acá está. Volviendo a los circuitos trifásicos, existe la manera en la cual nosotros podemos cambiar, por ejemplo, transformar de un estrella a un delta la conexión de la fuente o viceversa, ¿ok? O viceversa. La manera de realizar todo eso se hace con estas fórmulas que existen acá. ¿Está? Con estas fórmulas que las deducen a partir de la conexión estrella-estrella. Ya. Ahorita vamos a ver eso. Y de igual manera, la carga está en conexión, en este caso aquí está en conexión estrella y aquí está en conexión delta. También las cargas se pueden transformar, puede transformarse una respecto a la otra o volver. ¿Ya? Bien. Para nuestro particular caso del libro Sadiku de las preguntas del ingeniero, las fuentes de energía, como esta que vemos aquí, como les comentaba, ¿no? El libro básicamente cuando es un circuito balanceado o desbalanceado, la fuente se mantiene igual. Siempre están desfasadas 120 grados los fasores con respecto a cada línea. Ahora, si les dice que es desbalanceado, igual, 120 grados. No lo toman nunca. Entonces, mayormente pueden transformarlo uno a lo que les sea más cómodo para resolver el ejercicio o se queda con el que están. Pero de poder que se puede hacer esto, se puede en su totalidad. Ya. Ahora el tema, la dificultad de todo esto es en el tema de la carga. En los circuitos balanceados, la carga también es simétrica. Por eso aquí pone, en este caso, en conexiones estrella y delta, todas son simétricas, ¿no? Cada miembro, con estos son iguales, iguales, igual que estos de acá. Ahora, en el problema que ustedes vayan a resolver con el docente o para su examen, no va a pasar eso. Puede ser, digamos, la manera más sencilla que este valga 1 ohmio, este valga 2 ohmios y este valga 3 ohmios. Con uno que varíe, ya esa carga se vuelve totalmente desbalanceada y no se puede aplicar esto, que es la transformación de estrella delta o delta estrella, con respecto a las cargas, que es 1/3 o es 3 veces la magnitud del otro. ¿Hasta ahí se entiende, jóvenes? Está claro. Bien. Más que todo les digo los que son los chiripazos que da el tema de hacer este ejercicio. Bien, entonces volviendo a la parte de recordatorio, existen estas cuatro combinaciones. Por si acaso, cuando dicen estrella estrella, significa todo lo que está aquí
todo lo que está acá en la parte izquierda, que está de color azul, es la conexión en la cual están las fuentes de energía, ¿ya? Entonces, si vemos este simbolito, vemos prácticamente que está al lado izquierdo, es que solamente se refiere a la fuente, mientras que el otro lado, su otro complemento es de color rojo, es la carga, es la conexión a la cual está la carga. Por eso dice estrella, estrella, estrella delta, delta, delta o delta estrella. ¿Ok? Hace una pequeña introducción aquí del ejercicio, ve los fasores y empieza la teoría, ¿no? Conexión estrella, estrella balanceada. Noten que aquí lo subraya balanceada. Entonces, ¿qué dice la conexión estrella-estrella balanceada? Lo que hace el libro les muestra una conexión. El SADICU, lo único, lo bueno del SADICU es que siempre antes de hacer los problemas, te muestra el sistema ideal de las conexiones que te quieren mostrar o cualquier tipo de, como les digo, antes de empezar les muestra un gráfico y explica todo ese gráfico. Ya luego utiliza ese mismo gráfico y les cambia o les pone datos en algunas partes que explicó teóricamente. Así que ayuda bastante. Aquí me detengo un poco debido a que eh, existe esto, ¿ya? Obviamente en un circuito tenemos que tomar en consideración lo que es las pérdidas, ¿no es cierto? Las pérdidas respecto a en la línea, en la carga o en la fuente. ¿Ok? Y esto es muy importante porque a veces el docente se les da por preguntar esto acá. Y ha tocado verlo en el examen que lo ha hecho. Más adelante vamos a ver algo muy importante que son las llamadas corrientes de línea y corrientes de fase. ¿Ok? Tienen que entender bien claro eso de qué es una corriente de línea y qué es una corriente de fase. Ahora, quizás en esta parte el docente es que no deja muy bien plantear la pregunta y confunden una respecto a la otra. Y lo que en verdad quiso saber fue, digamos, esto acá y no así otra cosa. Como ejemplo, vamos a ver, ¿de acuerdo? Pero recargo bien. Tome en cuenta esto. Esto, por lo más pequeño que sea, es fundamental a la hora de hacer los problemas. Bien, vemos que la conexión está en estrella-estrella. La conexión de la fuente está en estrella. Se puede evidenciar porque todas están en un punto en común que sería el neutro. ¿Ok? Aquí está la fuente, BAN, BBN, BCN. Esto, por si acaso, igual está explicado en ese video que les dije. Así que, nuevamente les sugiero, véanlo. Ahora, esta conexión está en estrella. La parte izquierda está en estrella. Y en la parte derecha también está en estrella. Entonces habría lo que es una impedancia estrella, ¿no es cierto? Pero en sí, toda esta impedancia estrella total no es más que la suma de cada elemento. En este caso, el Z sub S que está aquí es la impedancia que representa la fuente. ZL es la impedancia que representa toda esta línea de conexión. Y esta ZL es la impedancia de la carga. Entonces, el total que es la estrella es nada más que la sumatoria de cada una. Hay problemas en los cuales te dice impedancia de la fuente vale tanto, impedancia de la línea de conexión vale tanto, impedancia de la carga vale tanto. Y no te dice Z estrella.
Entonces, como tú ya sabes el tema de la teoría, entonces sumas las tres y ya tienes tu Z3 y empiezas a hacer los, las resoluciones de problemas con esto, ¿no? Con todo este formulario. ¿Hasta ahí se entiende, jóvenes? ¿Alguna consulta, jóvenes? Bien, bien. Y muestra toda esta deducción. Entonces aquí está esta parte interesante, que dice que la tensión de línea es raíz de 3 de la tensión de fase. Todo eso se realiza mediante la suma de todos estos, que se muestra en la calculadora. Hacen uno respecto a la tensión, luego hacen uno respecto a la corriente, y hacen un ejemplo en el sádico. Y luego cambian al siguiente sistema, estrella delta. Y así va y va con todo esto aquí, hasta la página, hasta acá. Hasta ahí y ahí termina. ¿Ok? En resumen, el resumen de todo esto. Vale la pena saber cada conexión, dar y, ¿cómo se dice? Saber las propiedades de cada uno. ¿Qué dicen ustedes? Jóvenes. Yo creo que sí. Yo creo que dos, no, tres y Bien, delta y bien. Bien. Sí, es bueno saber las propiedades de todo esto. Es interesante ver las propiedades para conocer sus diferencias y analizar y debatir y ver muchas otras cosas más. Ahora, en la parte práctica para resolver los ejercicios del sádico y por el tiempo que a veces es bastante corto, no alcanza casi a verlos tanto a menos que uno se ponga a estudiar de fondo, que tampoco es tanto, que es más que todo un chorizo de fórmula, ¿ok? Creo que si mientras más van leyendo, avanza un poco más, tienen dudas respecto a esto, vuelven más atrás, vuelven acá, ¿no? En la personal eso a mí me ha pasado. Entonces, ¿qué dice el sádico al final de todo esto, los que han leído? O al principio. Hay una parte clave que habla de todo esto, de los cuatro. ¿Alguien podría comentarlo? Jóvenes. Bueno, lo que habla el sádico al principio de esta parte de que es circuito trifásico, creo que, ¿dónde está? Creo que desde acá, desde la página 433,
hasta la página 445. Prácticamente 12 páginas, ¿no? Lo que dice es que es un sistema balanceado, eh, voy a hacerle zoom aquí más cerca. Es un sistema balanceado a todas estas acá, estas tres, todas estas tres acá, se puede convertir a esto acá, simplemente aplicando ¿qué cosa? La transformación, lo que les acabo de mencionar hace rato, reiteradas veces. La transformación, cambiar de un voltaje prácticamente como esta forma. Se va a cortar la conexión entre un rato y empezar a darle a iniciar y va a cargar, guardar el video y entren de nuevo al link. ¿Está bien? Auxiliar. Disculpe, auxiliar, ¿va a ser a este mismo link o va a enviar otro? El mismo. Ya lo hice para el grupo. Listo. Recording stopped. Se puede ver, ¿no? Sí. Ok. Bien, bien, bien. Entonces, ¿qué le decía respecto a los circuitos trifásicos? Para el momento del examen. Lo siguiente, ¿no? Que de todos estos sistemas que son balanceados, escuchen, balanceados, se pueden transformar a un sistema estrella-estrella, aplicando solamente dos cosas. Que la tensión de línea va a ser igual a raíz 3 por la tensión de fase, así está en el libro. Y que impedancia, perdón, que la impedancia eh, estrella es igual a un tercio de la impedancia delta. Ok, con estas dos transformaciones. Ok, obviamente si un sistema se encuentra en estrella, de estos tres, por ejemplo, está acá, que la fuente ya está en estrella, no es necesario convertirla porque ya se encuentra. Es para estas dos acá, la fuente y la fuente. Entonces aplican esto acá, esta fórmula. Obviamente despejando cada variable, ¿no? Tienen que despejar esta acá, tienen que despejar. Y por otro lado, por parte de la carga, lo mismo. Si está en estrella, no lo toquen. Si está en delta, sí. Están formando de delta a estrella. Aplicando esta fórmula tal como está. El ejemplo es saber mejor. Entonces hemos quedado en lo siguiente, ¿no? Ustedes pueden hacer este formulario, pueden entender sus conceptos, les va a servir bastante, pero para resolver mayor cantidad de ejercicios, recomendarles hacer esa transformación. Bien. Y aquí está todo el resumen. Y aquí ahora tenemos lo que es la potencia, ve todo esto acá, plantea todos estos ejercicios, demás cosas, ¿no? Ya el tema de las potencias total, potencia compleja, y habla de las unidades de por ampere y por amperio reactivo. Ok. Antes de empezar esta parte, prefiero tocarla en otra clase, bien lo que es el tema de potencia, porque se toma su tiempo para más explicarlo, y no nos va a alcanzar para hacer por lo menos un ejercicio de un examen previo. ¿Les parece? Creo que lo vamos a hacer esto el martes o tal vez el lunes. O tal vez mañana. De repente si hay tiempo. Pero antes de continuar, esta pregunta que está aquí en la página 449 del ejemplo 12.8, siempre
ha sido una pregunta de examen cuando fue presencial. Y puede ser también que sea para ahora, que sea también para el virtual. Y creo que también un poco les comentó de potencia a lo que llegué a escuchar en la clase ayer, del tema de eh, del factor de potencia, mejorar el factor de potencia, ¿no? Y obtener cuál es el valor de la capacitancia para conectar un banco de condensadores y mejorar el factor de potencia. Todo esto eh, podría entrar, solo por cambiar algunos datos. Por ejemplo, no sé quién será el número uno de la lista, desconozco, o quién será el número dos. El número uno va a tener un valor de una potencia en este caso, en vez de 30 watts, va a ser 31 kilowatts. El número 2 de la fila va a ser 32. Entonces, si solamente varía ese valor, obviamente todo esto va a variar y todo va a variar, por ende. Pero el procedimiento de todos los pasos que se siguen sigue siendo el mismo, solo que con otros datos. Esa es la principal recomendación que les doy para cuando den el examen. Hasta llega una consulta, jóvenes. Y disculpe, ¿no tiene algún formulario o un index de ese libro donde están todas las fórmulas? No, tenía. Lo presté y nunca me volvieron. Después ya no hice más. Ok, Porque hay gracias. varios tipos de potencia, ¿no? ¿Qué dice, joven? Hay varios tipos de potencia, digo. Sí, eso lo vamos a tocar mañana, ¿está bien? Hoy día no hablemos de eso, no quiero cargarlo. Solamente quédense con esta parte de corriente de tensión y el modelo de examen de hoy día. Igual, esta parte creo que está igual en los videos, pero les recomiendo nuevo, vean el video que está grabado donde se explica con mayor profundidad el tema de los fasores, hasta incluso está la fórmula que le escribí esto acá deducida y cuando tiene que usar un fasor de menos 30 grados para que la fórmula tenga efecto. Así que véanlo, ya está en la nube compartida, pero en el Drive. Disculpe, Sí, en el examen puede pedir cualquier tipo de potencia digamos, tiene alguna potencia definida, digamos, que pide, que repite. eh, no hay nada de eso. Va a preguntar cualquier pregunta que se le ocurra que esté en el libro del sádico en la parte final del libro. Eso es No, garantizado. o sea, que cualquier potencia puede entrar, podría entrar en trifásico. Disculpa que lo diga así, pero va a preguntar lo que le dé la gana. Ah, ya. Ya, no hay, o sea, no es como los otros que han pasado clase. No hay una pregunta oficial, no hay algo que se repite, no hay nada de eso. Esto es totalmente distinto. Es, por ejemplo, digamos, mira, yo veo todas estas preguntas, más o menos le tanteo, no sé. Esta me parece peculiar, tiene una figura muy bonita, hay potencia promedio, está bien. Voy a preguntar esto. No sé. Sigo viendo a ver qué puedo preguntarle. A ver. Que este motor. Está con el motor aquí con carga tanto. Les he explicado un poco acerca de esto. Y lo pueden hacer. Les pregunto. Oh, esta parte igual, 2W1, W2. Les hablé un poco acerca de todo esto. Yo supongo que habrán debido estudiar un poco, profundizar a esos chicos. Pregunto esto. ¿Se entiende lo que se dice, joven? Casi al azar, ¿no? Casi, te lo he dicho. Fíjense qué tiene de peculiar cada uno. Y nada, lo único son las partes básicas nomás. Entonces, por eso les digo, sepan la base y con esa base se van a guiar
con otras partes más de la respuesta y van a hacerlo bien ordenado y bonito. Entonces, lastimosamente así. A todos nos ha tocado pasarlo de esa manera. Creo que esto yo lo explico residencial o algo así. Una consulta, ¿ya terminó o es que estoy diciendo No, negra? no, todavía falta, no se preocupe, igual lo vamos a subir Gracias. al- a la nube. Bien, entonces es eso. Es eso la parte de los exámenes con el docente. Y bien, ahora vamos a hacer un modelo de examen. ¿Les parece? Sí, auxiliar, veamos eso. Ya. Era como les decía, fíjense, esa es una pregunta del anterior semestre. Eh, Vamos a buscar ahorita en el libro. Miren la pregunta. 25J, 40 y 30. Ahorita yo me libro. Lo voy a buscar. Obviamente, aquí está, ¿no? Está acá. Es la 12.55. Es la 12.55. Se nota, ¿no? ¿Cuál es? ¿Se ve? ¿Se ve la dos pantallas? ¿Se ve? Sí, sí, se está viendo bien. Disculpa, auxiliar, no lo está grabando la clase. Cierto. Bien, no avanzamos mucho. Recording in progress. Ah, está grabando. Gracias. Decíamos hacer el ejercicio. La otra parte era para preparar acerca de cómo es lo que se puede venir en el examen. Entonces, ahora sí vamos a hacer ejercicio. Para los que no se grabó, el resumen era aplicar esa fórmula de la raíz de 3, de convertir tensiones de fase a tensiones de línea, y el tema igual de las conversiones de impedancia de carga a impedancia de línea. Ok. Lo otro era que no hay una pregunta muy frecuente, una pregunta que sea repetitiva en cada semestre. Quizás cada 3 semestres puede ser que se repita una u otra, pero algo así bien seguido que sea conciso, no. Bien, ahora vamos a hacer un modelo de examen. Mañana vamos a avanzar potencia. Ok. Fíjense las preguntas, léanlo, lean la parte del SADIQ y ahora lean la otra parte. La del SADIQ dice: una alimentación trifásica con tensión de línea de 240 voltios RMS en secuencia positiva tiene una carga desbalanceada conectada en delta, como se muestra en la figura. Halle las corrientes de fase y la potencia compleja total. Ahora, en la parte que destacó el ingeniero dice un suministro trifásico con una línea de tensión de, ahí le pone XX voltios. En este caso aquí va a variar el voltaje. Pero la diferencia de todo esto es que, como acá dijo 240 voltios, aquí va a ser, para el alumno número 1 va a ser 241. Para el número 2 va a ser 242 y así sucesivamente, ¿no? Esta parte es donde varía. Sigamos con secuencia de fase positiva alimenta
cargas desbalanceadas, como así en la figura siguiente. Encuentre la corriente de fase, corriente de línea y la potencia activa y reactiva total suministrar las cargas. Cada alumno responde de acuerdo al valor de la tensión de suministro indicado en la tabla siguiente. ¿Qué se puede evidenciar aquí en la parte de comparar el modo de pregunta? Solo lo cambia algunas palabras, ¿no? Para distraer. Sí. Cambia algunas cosas. Eh, Aquí ya empieza a preguntar algo un poquito más específico. Ya. En la parte izquierda de la pantalla, en la pregunta del libro dice potencia compleja total, mientras que en la otra parte dice potencia activa y reactiva. En sí se puede hacer eso, ¿no? Se puede realizar eso. La compleja total es solamente la suma de la potencia, de esas dos potencias, que es la activa y la reactiva, que vamos a ver mañana. Pero fíjense, este es el modelo cual él saca. Obviamente tiene color, aquí está en blanco y negro. Bueno, empezamos a resolver. Entonces, ¿qué me dice todo esto? Primero, rescatar que es secuencia positiva. Secuencia positiva. Secuencia A, secuencia B y secuencia C. Es eso lo que dice. Secuencia positiva. ¿Bien? Dice una tensión de línea. ¿Qué quiere decir con el tema de tensión de línea? La fuente. Sí. Cuando dice tensión ya se refiere a la fuente. Y la parte que dice de línea, ahí es el problemita. ¿Ok? Y vamos a ver otra vez el tema del libro. Bueno, aquí lo vamos a escribir. Hay este tipo de conexión. Esta conexión que se encuentra en conexión estrella. Perdón. Esta fuente que está en conexión estrella y tiene aquí un valor que significa voltaje de la línea A con respecto al neutro, ¿no? Y este punto es el neutro y estos puntos acá externos es A, esto va a ser B y esto aquí va a ser la letra C. En este caso también está en secuencia positiva. Esto va a ser BAN, BN y BCN, ¿no? Estos que están acá, esto que se puede apreciar, eh, ¿se puede escuchar un ruido de fondo o no?
No se oye auxiliar. Ah, ok, está bien, es porque está prendido el ventilador. Bien, generalmente en lo que es el sádico, en el libro, habla de dos tensiones. Habla de la tensión de línea y habla de la tensión de fase. ¿Ok? Ahí tienen que tener mucho cuidado. ¿Ya? Tensión de línea, está acá, B sub L. Y tensión de fase, B sub P. Ahora, el dilema es el siguiente. Como tenemos tensión de línea y tensión de fase, ¿a cuál le correspondería cada una? Por lo general, en estos tipos de problemas del sádico, cuando dice con tensión de línea, cuando dice línea, significa que la fuente está en conexión delta. En cambio, cuando dice tensión de fase, la conexión de la fuente está en estrella. ¿Hasta ahí todo bien? Como digo, Sí, auxiliar. En el libro, cuando le das ciertos datos, tienen que tomar en cuenta bien lo que dice, lo que indica, la forma en que te lo dice. En este caso dice que la tensión, perdón, está conectada a un suministro trifásico. Esa es una parachuta que le pone el ingeniero. Una alimentación trifásica. Ahí está más claro. Una alimentación trifásica con una línea de tensión. Con una línea de tensión. Eso igual está mal. Ahí dijo el ingeniero con una línea de tensión. Y aquí el libro dice con una tensión de línea. ¿Ven lo disparejo el problema? Cuando Sí. habla de línea de tensión parece a la impedancia de la línea, ¿no? No, no, no. Eh, el docente, y es igual común en todos nosotros, supongo yo. Uno ya con los años ya tiene una experiencia y va haciendo más y más problemas, va ejecutando mucho más, y eso le queda nomás la jerga que él utiliza. ¿Ok? Él utiliza su jerga o su vocabulario, como quieran llamarlo. Ahora, cuando realizó este problema, o hizo la pregunta de buscar este ejercicio, cuando hizo el tema de agarrar este ejercicio y copiar el gráfico y cambiar un poco los valores o la forma de preguntarlo, ya le está haciendo un daño a ustedes, porque no está dándose a... no está siendo claro, ¿ok? Porque cuando dice una línea de tensión, uno se imagina que está conectado a la fuente y está bien, está conectando a la fuente, pero ¿de qué manera está conectada? Ahí es donde le está poniendo esa especie de trampa, tal vez inconscientemente, ¿ok? En cambio, aquí en el sádico dice con una tensión de línea y el docente dice línea de tensión. ¿Se entiende lo que quiere decir, no? Jóvenes, o sea, prácticamente se está refiriendo a lo mismo, pero usando su propia jerga.
Ahora, ¿ustedes entienden su jerga de docente? No. No le. No. Ese es el problema. Ojalá les pregunte tal cual como está en el código para que no pase esto. ¿Por qué? Porque si no fuera por esta parte de aquí dice tensión de línea, y me lo estoy diciendo como línea de tensión, yo no sabré en qué conexión está la fuente. A no ser que sepa qué ejercicio es y ahí recuerde cómo se hacía. ¿Se entiende, no? Bien, ya no importa. Entonces, ese es el primer paso. Ve la pregunta que sea clara. Lo que me quiere decir ahora es que esto acá, que está en conexión estrella, esta fuente, este modelo, no me va a servir ahorita. No me va a servir para hacer lo que yo quiero hacer. Ahora voy a analizar el siguiente circuito, que es la conexión delta, ¿no? Que es nada más que una fuente. Ah, consulta hasta ahí, jóvenes, señorita. ¿Alguien tiene alguna duda? Incluso hasta para hacer este gráfico, tienen que saber cómo tienen que estar formados. Hasta igual tienen que saber cómo tienen que estar aquí la forma en la cual se conectan, ¿no? Si va... ¿En qué sentido? Vamos a ver aquí un ejemplo. Ah, Lo vamos a hacer delta delta. sí. Se pueden hacer las dos. Se puede hacer todo. Pero la respuesta más corta sería delta delta. La con la cual está resuelta en el libro es delta delta en la parte solucionaria. Eso, bien. Para hacer este, tienen que saber cómo va conectado cada punto. Da un círculo, da una vuelta. Menos, más, menos, más, menos. Bien, me dice que la tensión, rayos, me dice que la tensión es 240 voltios. Y ni siquiera me está dando el valor del desfase. No me está diciendo prácticamente nada, ¿no? El RMS, ¿a qué se refiere, auxiliar? Disculpe. El RMS. Eh, RMS. Está en inglés. Raíz cuadrática media, creo que significa. La media, en pocas palabras. Gracias. El valor medio. Pero estas partecitas sí, no se chipan. Cuando dice RMS, no le prestan atención para eso. Ustedes hagan como saben y 240 se acaba el problema. Entonces, bien, este ejercicio me está diciendo que está en valor
en conexión delta, ¿no? La fuente. Está en conexión la conexión delta. Entonces mi circuito estaría formado por la conexión delta-delta, ¿correcto? En mi circuito, porque la fuente está aquí en delta y la carga está en delta, se evidencia en la foto. Ahora, como está en conexión delta-delta, yo lo que puedo hacer es ver esta parte de acá, ir al SADICO, buscar en el libro los tipos de conexiones, delta-delta en este caso, balanceadas. Y aquí está todo esto de acá, todo lo que se puede ver en esta parte del libro, ¿cierto? Bueno, entonces me muestra toda esta fórmula, me muestra corriente de fase. Ahora, aquí vamos a explicarlo esto, y aquí quedamos acá. Bien, entonces hemos analizado lo que es la fuente, ¿no es cierto? En esta parte de esta ayudantía. Hemos visto lo que es la fuente, nada más, que está en esta conexión estrella. Pero en el tema de cuando se trata de carga, ahí hay un pequeño inconveniente. Ahí difieren una respecto a la otra. Ahorita vamos a ver por qué. Estamos acá. El modelo. Acá está. Bien. Bien, vemos aquí una conexión que está en estrella-estrella. ¿De acuerdo? Está en conexión estrella-estrella. Nosotros al momento de resolver estos ejercicios de SADICO, se nos presenta este pequeño, se nos presenta las que son las corrientes, ¿ok? Así como existen tensiones de línea y tensiones de fase, también existen las corrientes de línea y las corrientes de fase. En el nombre se evidencia. Cuando se refieren a corrientes de línea, se refieren a las corrientes que circulan a través de toda esta línea de acá. Todo esto es la línea. Todo esto aquí es la línea. Y todo esto aquí es la línea. Como es un circuito trifásico, hay tres corrientes de línea. ¿Ok? Las tres son de igual valor, solo que van a variar sus fasores. ¿Ya? En el circuito estrella-estrella es básicamente eso. Entonces, solamente tomando la parte del miembro A, esto aquí sería la corriente de línea. Y básicamente de aquí de este punto hasta acá, o la corriente que circula a través de la carga, en el SADICO se lo llama como corriente de fase. Corriente de fase, corriente de línea. ¿Ok? Una es una, otra es otra.
Solo que en la parte de sádico la corriente de línea se la pone con la letra I mayúscula y se la pone con minúscula y eh, letra manuscrita la letra A. Y así, fíjense la B y la C. En cambio que la corriente de fase es respecto a un punto a otro, ya sea A o B. Entonces, cuando aquí, por ejemplo, cuando el ingeniero les pidiera, no sé, un circuito estrella-estrella, calcúlenme la corriente de línea y también la corriente de fase, lo que ustedes hacen solamente es calcular la corriente de línea y por la teoría de circuitos que por un solo conductor circula la corriente, ambas son iguales, entonces se pone igual. Eso más lo van a ver más adelante en Alternas 1, que es una materia después de esto. En cambio, eh, siempre para lo que es la parte de la carga que está en estrella, estas son iguales. En cambio, cuando se encuentra esto de la conexión de la carga está en delta, aparecen estos señores que les comentaba, ¿cierto? ¿No? Puede evidenciar otra vez, todo esto aquí es la corriente de la línea, ¿cierto? Hasta aquí este punto. Y luego, lo que está dentro de ese triángulo se llama corrientes de fase. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, pero aquí ese delta tendremos que transformarlo a estrella, ¿cierto? A un segundo. El del problema del examen. ¿O cuál? No, en este de acá, en el que estamos hablando ahorita. En este caso sí se podría transformar y se puede resolver y pueden hacer un montón de cosas. Pero el dilema es que sí se puede hacer, se puede transformar y se puede trabajar de esa forma. ¿Ok? No hay inconveniente en eso. Ahora, como les digo, esto aquí transformarlo a estrella sí se puede, porque está balanceado. Ahora, si fuera como está acá, que todos están distintos valores, no se podría porque no están balanceados. Todos son distintos, todos varían. ¿Hasta ahí alguna consulta, jóvenes? Bien, entonces si no hay más preguntas, en esta parte, en el siguiente link, vamos a terminar este ejercicio. Es cortito, es 3 fórmulas nada más. Ya, más a lo que cuesta la explicación. Entonces, deja compartir, se guarda y entramos otra vez. Recording stopped. Hemos nosotros identificado cuál es el problema. Sabemos ahora que está en una conexión delta-delta. Voy a grabar aquí. Recording in progress. Grabando. Bien, ahora sabemos que está en una conexión delta-delta. Las preguntas son las siguientes. Está pidiendo ¿qué cosa? Corriente de fase, corriente de línea y potencia. Entonces, corriente de línea. Será corriente de línea A, corriente de línea B y corriente de línea C. Esta es corriente de línea. Es la que debo encontrar. Ahora, para la corriente de fase, sería la corriente entre A y B, corriente entre B y C, y corriente de C a.
Hasta ahí todo claro, ¿no? Entonces, en esta parte, fíjense, nosotros tenemos algo muy peculiar, que es este valor de 240 voltios. Es mi único dato. Voy a estar por acá. Me dice que una tensión de línea va a ser igual a 240 voltios. Ahora, cuando me da estos valores, estos tipos de valores que solamente me dicen el valor, o sea, el numerito, en el SADIQ se sobreentiende una cosa, que cuando te da un valor así, y ustedes me dirán, ese valor de esa tensión de línea va a ser una tensión, va a ser la AB, va a ser la B y la C, o va a ser la C y la A, porque no tengo idea y tampoco me está dando aquí un fasor. ¿Cuál de estas tres debería ser? Ya sabemos que es tensión de línea. Y tensión de línea que hemos dicho, que son estas de acá, ¿no? Para, esta es para corriente y para línea sería AB, BC, CA, AC, AN, BN. Ok. Acá arriba están tensiones y acá abajo están las corrientes. Entonces fíjense cómo se diferencia una respecto a la otra. Mío, que mezclado a veces, ¿no? Entonces, cuando en el libro me da un dato así como este, referido solamente me dice tensión de línea tanto, automáticamente yo puedo hacer la siguiente, yo puedo asumir lo siguiente, que cuando me dice tensión de línea, yo siempre voy a empezar por el A y el B. O cuando me dice tensión de fase, yo siempre voy a saber qué es AN. Porque de estos parten y ya los demás se los va complementando. Entonces, como dice tensión de línea, yo le pongo tensión de A y B, 240 no me dice el fasor, asumo 0 voltios. ¿Hasta ahí se entiende, jóvenes? No está desfasado, entonces asumiremos siempre. Sí. Cuando está desfasado, asumimos valores 0. Y asumimos que es el primero de la lista. Como es tensión de línea, la primera lista es AB. Si fuera de fase, sería AN. Pero como no lo es A. Y con este valor, que es 0, yo puedo sacar la siguiente. Puedo decir que voltaje entre A y B es tanto. Entre B y C va a ser igual a, en este caso, el mismo valor, porque hemos dicho que la magnitud, perdón, que la fuente, que estas tensiones siempre van a ser balanceadas y solamente va a variar el desfase. Como secuencia positiva sería menos 120 grados. Por favor, vean el video que está en la nube y ahí se explica todo acerca de estos fasores. ¿Por qué 120 menos 240, etcétera? Yo estoy siendo más directo. Entonces tenemos estos valores, ¿no? Más estos valores. En la parte del libro del SADIQ, que estamos viendo en la parte izquierda, nos muestra que para calcular esta corriente de fase AB es como una ley de Ohm sencilla.
entre A y B es tanto, entre B y C es tanto, y entre C ya es tanto. Solo que aquí pone delta, delta, delta y delta, ¿no es cierto? Pero como esto no está en delta, bueno, está en una conexión delta, pero los valores son distintos. Entonces, para esta de acá, digamos, para la corriente que hay entre A y B, va a ser igual al voltaje que hay entre A y B sobre la impedancia que hay entre A y B. Voltaje AN es 240 pasor 0 grados, ¿se sobreentiende? ¿Y cuál es el valor de la impedancia entre A y B? Está acá, ¿no es cierto? Porque está entre A y está entre B. Sería J complejo 25. Realizan la operación y va a darme el valor del resultado. Aquí ya tengo mi calculador. ¿Se puede ver una calculadora? Sí, se ve. Menos 9.6, ¿no? Bien. Entonces, fíjense, tiene que estar todo esto en complejo. Complejo. En este caso, vamos a usar fasora. Tiene que estar en fasora. Está en sexagesimal, listo. Y sería 240, introdujo 240 para meter esa línea del fasor con el shift. Y aquí donde está esta pequeña flechita, ¿no? Donde está la letra A. 0, es grado. J en este caso es lo que damos al número complejo. Sería imaginario, 25. Pero aquí faltó 48 entre 5, fasor menos 90. Lo he dicho de otra forma, 9.6 fasor menos 90. 9.6 fasor menos 90 amperios. ¿Así se entiende, jóvenes? Bien. Aplicamos lo mismo, solo que vamos a hacerlo más directo. Entre B y C. Tensión entre B y C es 240 sobre 100, fasor menos 120, ¿no? 240 fasor menos 120. Ahora, la impedancia que hay entre B y C, ¿me pueden dictar, por favor, cuánto es? Esto de acá. 30 ángulo 30. Sí. Será 30 fasor 30. Hasta para esto tienen que tener mucho cuidado al momento de poner sus datos, ¿no? Introduzco de nuevo. 240, shift, esto acá, menos 120, bajo, 30, fasor, 30. Otra cosa, el libro de Sadiku siempre va a estar en grados sexagesimales. En esta parte del capítulo 13 del circuito trifásico. ¿Ya? En el capítulo 12, perdón, capítulo 12 del circuito trifásico va a estar en sexagesimales. Siempre. En el capítulo 7 y en el capítulo 8 puede ser que esté en radianes dependiendo si el resultado les da con las funciones seno y coseno. Pero eso ya ustedes la van a ver.
8 fasor menos 150. 8 fasor menos 150 amperios. Y la última sería CA, ¿no? ¿Cuánto es el valor? De la impedancia entre C y A. 40. Aquí fíjense igual el signo con el que ponen el fasor. 6 fasor 120. 6 fasor 120 positivo. Amperio. Bueno, entonces hasta ahí sería el cálculo, ¿no? Esa parte. Entonces ya tengo las tensiones de fase. Tengo esta acá, tengo esta acá, y tengo esta acá. Me faltan las otras tres. ¿Cómo hago las otras tres? Sigo buscando el formulario del sadico que está en la parte izquierda. Me dice que en las tensiones, perdón, las corrientes de línea, se utiliza la ley de Kirchhoff. Básicamente todo lo que entra a este nodo igual todo lo que sale. Entonces sería, en el nodo A, todo lo que entra sería positivo. Corriente de línea entra más corriente de C y A menos corriente de A y B, ¿no es cierto? Todo esto es igual a 0 y como lo que me interesa es esto de acá, despejo. Corriente de línea A va a ser igual a corriente entre A y B menos corriente entre C y A. Y hace todo eso para cada nodo. Para cada nodo lo realiza. Y aquí está. Bien. Nodo, nodo y el nodo. Ya. Para no decir todo, lo hacemos un poco más directo. Vamos a hacer esto una vez más. Entonces, la corriente de línea A va a ser igual a la corriente entre A, B, menos corriente C, A. Entonces, esto va a ser igual a corriente entre A y B. Nos salió 9.6 fasor menos 90. Fasor menos 90. Menos 3C ya sería 6 fasor 120. Aquí tenemos que tener un resultado, que sería de esta forma. Primero hago los paréntesis, nunca se olviden de eso. Shift menos 90 tampoco. Serán paréntesis, ponen menos. 6 fasor 120. Disfrutan y sale esto, ¿no? 15.09 fasor menos 78. 15.09 fasor menos 78.53. ¿Ok? Y así, reemplazan y ya tienen los valores, pero los valores de cada corriente de línea. ¿Sí? Hasta aquí lo dejamos para que no sea tan largo. Mañana continuamos terminando los otros corrientes de línea y hacemos la parte que dice potencia, ¿no? Que tampoco es tan largo. Pero así es la forma de resolver estos tipos de exámenes.
¿Hasta hay alguna consulta, jóvenes? Mañana, ¿a qué hora, por favor? Yo creo que va a ser más temprano, en la mañana. Pero, tipo, yo creo que 10 o 9. Igual va a estar grabado, así que no se preocupen. Estos jóvenes, nos vemos mañana. Se cuidan. Dudas al grupo y mañana continuamos. Gracias, auxiliar. Recording stopped.